Hola, si eres facturador electrónico, te invitamos a que revises en el portal de la DIAN si ya tienes definido el email o correo para la recepción de facturas electrónicas de tus proveedores. Si aún no lo tienes, debes suministrarlo. Este correo será consultado a través de un servicio web por tus proveedores que sean también facturadores electrónicos con el fin de enviarte las facturas electrónicas que te generen. Es muy importante que el correo que asignes sea exclusivo para la recepción de facturas electrónicas y en el futuro también se usará para los eventos relacionados con la factura como título o valor y todo el tema del factoring. Para definir dicho correo, sigue con atención los siguientes pasos. Ingresa a la página de la DIAN. Dirígete a la sección de factura electrónica y da clic en Facturando electrónicamente. Ingresa como persona o empresa según el caso. Diligencia la cédula y el NID y al dar clic en entrar se enviará un correo electrónico con el token de acceso. Revisa el correo electrónico y desde el token da clic en acceder. Al ingresar al sistema de la DIAN, da clic en la sección superior derecha donde aparece el nombre del representante legal y luego en configuración. Allí te da la opción de establecer el correo electrónico para la recepción de facturas. Si ya tienes uno registrado, verifica que sea el exclusivo para recibir estos documentos. Si no tienes ninguno, debes establecerlo. Para finalizar, da clic en guardar. ¡Hasta pronto! Buenos días a todos. Les agradecemos infinitamente que nos acompañen. Esperamos que estén todos muy juiciosos, sean las empresas o en las casas, cuidándose mucho, para que entre todos nos cuidemos y salgamos adelante con este tema tan fuerte que nos está aporreando a todo el mundo. Lo primero es, luego de darles la bienvenida, contarles que hoy vamos a estar hablando entonces de lo que es el tema de facturación electrónica, cómo le cumplimos al país con este tema y obviamente de la normatividad pues de ahora del 2020, que son normas que obviamente algunas ya iniciaron, otras apenas van a empezar, entonces obviamente vamos a estar hablando como todos estos temas. Primero vamos a hacer una corta introducción. En este momento nos acompaña, mi nombre es María Clara Martínez, para los que no me conocen, soy la ejecutiva de cuenta para Antioquia. También nos acompaña Luis Alfredo Alcaraz, quien va a ser nuestro panelista, y María Inés Giraldo, que son personas conocedoras del tema y quienes han estado al frente de todo este desarrollo como proveedores tecnológicos de lo que es SOFSI. Lo primero que vamos a ver es, obviamente, pues esta pequeña introducción, un portafolio de SOFSI, cómo hacerse facturador electrónico, la normatividad relacionada con facturación electrónica, otras operaciones a implementar en el sistema de facturación electrónica, sanciones por no implementar la facturación electrónica, y vamos a dejar una sección de preguntas para que por favor lo vayamos teniendo en cuenta. Que si tienen una duda la pueden anotar y con muchísimo gusto al final de la charla vamos a responder todas las dudas. Para los que de pronto es primera vez que nos acompañan en el webinar, ustedes tienen la posibilidad de ir escribiendo las preguntas para luego nosotros responderlas al final. O simplemente habilitan su micrófono cuando entremos a la sección de preguntas, habilitan el micrófono, hacen la pregunta y nosotros con mucho gusto las vamos a ir respondiendo. Cuando hablamos del portafolio de Censas, entonces estamos hablando de soluciones preprogramadas. Tenemos nuestro ERP, que se llama SOFSIN, tenemos una nómina,
que puede obviamente adquirirse sola o integrada con nuestro ERP, y tenemos todo el tema de facturación electrónica. Quisiéramos contarles que nosotros tenemos digamos que un tema de referidos. La información para eso nos la pueden consultar a cualquiera de los ejecutivos que ustedes ya conocen, o obviamente a través de la página, y nosotros los contactaremos para contarles. En el tema de referidos, pues obviamente tenemos unos beneficios económicos. Lo único que ustedes tienen que hacer es referirnos la empresa, y nosotros hacemos toda la gestión, y una vez se cierra el negocio, pues obviamente ya les presentamos pues como los beneficios, ¿cierto? Pueden escribirnos a comercial@sofsim.com. Y ya por último, para cederle entonces la palabra a Luis Alfredo, reiteramos nuevamente la importancia que tiene el tema de la comunidad. La comunidad es la página que nosotros tenemos, donde les entregamos mucha información, y todo el tema de los videos de estos webinars, de capacitaciones que hacemos en ambos semestres del año, donde les colocamos documentos que nos parecen importantes para que ustedes obviamente los lean y los miren. Con esos videos ustedes pueden hacer autocapacitación, y además también contarles que tenemos el boletín que les mandamos mensual. A veces sabemos que por el día a día, pues obviamente no lo abrimos ni lo miramos siquiera, sino que lo borramos porque pues en este momento no tengo tiempo. Pero la verdad es que sí nos parece importante que ustedes estén pues como pendientes de toda la información que nosotros les pasamos, tanto en la comunidad como en los boletines, porque son herramientas que ustedes pueden hacer un buen uso de ellas y mantenerse pues como al día con todo. Entonces, no siendo más y agradeciéndoles nuevamente pues como su asistencia, entonces los dejo en compañía del señor Luis Alfredo Alcaraz. Gracias, María Clara. Muy buenos días para todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Digamos que de marzo a la fecha que comenzó pues este tema de la pandemia, lo virtual se ha puesto de moda. Han habido muchas capacitaciones con facturación electrónica y diversos temas en el país, diferentes entidades, las cámaras de comercio. Digamos que hemos estado confinados, pero también confinados aprovechando el tiempo en aprender nuevas cosas y puntos de vista. El día de hoy queremos compartirles un guión relacionado con la facturación electrónica. Hagamos un poco de historia. Digamos que en el país han habido intentos de facturación electrónica. Por allá en el año 2007, uno de los intentos era que, listo, vamos a implementar la facturación electrónica, pero yo tengo que preguntarle a mi cliente si me acepta la factura electrónica. Entonces, si me dice que no, tenía que seguirle mandando la factura en papel. Entonces se elabora la factura, se la entrega el mensajero va a la compañía, se encuentra con el vigilante o con la recepcionista que le coloque el sello, y digamos que en ese tipo de cosas pasaban 3 o 4 días. Después vino en el 2015 el decreto 2242, entonces se comenzó con un modelo de facturación electrónica sin validación previa, que fue el que comenzó en producción en el año 2018. Pero entonces, ¿qué pasaba? Ese sistema de información ese sistema de facturación electrónica era donde un facturador electrónico generaba una factura y se la mandaba a la DIAN. Y la DIAN simplemente se tomaba su tiempo para hacerle la validación, pero ese sistema lo estaban haciendo completamente embebido en lo que es el MUISC. Entonces, recordemos que el MUISC ya es un sistema que fue una donación del gobierno español y ya tiene pues como ya tiene sus años. Ya después, a partir del año pasado, a partir de septiembre, ya comenzó lo que fue el tema de la facturación electrónica con validación previa. Es decir, un facturador electrónico genera una factura, ingresa a su cliente, ingresa sus ítems, ya sean bienes o servicios, y esa factura se la envía a la DIAN para que haga la respectiva validación. La DIAN la valida, me devuelve una respuesta. Entonces, ¿qué debe hacer un facturador? Tomar esa respuesta, ese visto bueno de la DIAN, tomar la factura y entregársela a su cliente. Entonces vamos a ver un guión de cómo una compañía
¿Cómo se hace facturador electrónico? O formulemos la pregunta distinto, ¿qué debe hacerse para que en el RUT se tenga la responsabilidad 52? ¿Qué es la responsabilidad 52? Es que soy facturador electrónico con validación previa. Si una compañía llegó a ser facturador electrónico bajo el modelo 2242, tenía la responsabilidad 37 o 38. Entonces, digamos, aquí estamos interesados en facturación electrónica con validación previa. ¿Cómo hacer que en el RUT de mi compañía me aparezca esta nueva responsabilidad? Entonces, vamos a ver un paso a paso. Entonces, lo primero, es muy importante que en la página de la DIAN, en el sitio web institucional de la DIAN, en la parte transaccional, hay otro sitio por donde se puede ingresar, pero digamos que lo estamos ilustrando desde la parte transaccional, ahí lo estamos seleccionando el menú transaccional. Tengamos muy presente estas dos opciones, habilitación factura electrónica y facturando electrónicamente. Es muy importante tener presente. Entonces, el primero, ¿qué es lo que hace? Me va a permitir unas acciones y el segundo es cuando ya estoy en producción. O sea, yo compañía ya me habilité, estoy listo para comenzar la emisión y expedición de facturación electrónica. Entonces, muy importante, habilitación factura electrónica y facturando electrónicamente. Entonces vamos a hacer un paralelo entre las dos. Entonces esta línea de tiempo me está mostrando habilitación factura electrónica y factura electrónica en operación. Entonces, ¿qué hago en habilitación factura electrónica? Me registro. ¿Qué novedad hay? Ahí lo estamos señalando en un cuadro en rojo y con una flecha verde. Cuando una compañía se está registrando, debe definir un correo para la recepción de facturas, exclusivo para la recepción de facturas. No es que yo voy a colocar el mismo correo que está en la primera página del RUT. ¿Qué fin tiene ese correo? Ese correo tiene como fin que mis proveedores a ese correo, que también sean facturadores electrónicos, me hagan llegar su facturación. Ese es uno de los usos. Por eso se pide que sea exclusivo. El otro de los usos es para todo el tema del factoring. Entonces, no sé si han escuchado hablar del Radian, ¿cierto? Entonces, digamos que muy próximamente el Ministerio de Comercio va a expedir una normatividad relacionada con todo ese tema del factoring como tal. Entonces, ¿para este correo para qué es? Para que mis proveedores me manden la factura y para manejar todos los eventos que tienen que ver con el factoring en el caso de que una compañía u organización decida endosar sus facturas, cambiar, por decirlo así de una manera fácil, cambiar de titular. Entonces, primero me registro. Cuando hago ese registro, se cambia a un estado registrado. Estaba por registrar, entonces paso a estado registrado. ¿Qué es lo segundo que debe hacer una persona que va a comer, una persona natural o jurídica que vaya a facturar electrónicamente? Debe decir cómo es que va a expedir la factura. Entonces hay tres modos de operación, ¿sí? Un software propio, la solución gratuita de la DIAN o hacerlo a través de un aliado que es un proveedor tecnológico. Entonces en SOFSIN es a través de un proveedor tecnológico y con una ventaja adicional que es proveedor tecnológico con su propio ERP. Listo. Luego de que he decidido cómo voy a facturar, debo enviar los documentos de prueba. En la actualidad son 8 facturas, una nota débito y una nota crédito. Y se debe definir la fecha de salida a producción. Es muy posible que a la fecha existan compañías que llevan facturando electrónicamente, inclusive desde enero, febrero, inclusive desde diciembre si estaba facturando con el sistema anterior sin validación previa y todavía no tengan en el RUT la responsabilidad 52. Es porque no han definido esta fecha. Y si no han definido esta fecha, por favor defínanla. Y si la definieron y aún sacando una copia actualizada del RUT, no le sigue apareciendo la responsabilidad 52, monten por favor un PQR a la DIAN para que les hagan la respectiva actualización. Es muy importante para los contribuyentes tener actualizado el RUT como tal. Entonces, cuando se envían esos documentos y se define la fecha de salida a producción, ya estoy en estado habilitado. Y la DIAN me actualiza de oficio la responsabilidad 52. ¿Qué cosas se hacen por facturando electrónicamente?
que es como ya estando en operación. Entonces, mire que por acá me habilité y ya por el otro lado vamos a comenzar ya la operación. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Por el MUISCA debemos solicitar los consecutivos. Y los consecutivos, recordemos que uno pide una autorización o una habilitación, define el prefijo, define los rangos, lo firma 2 veces. En últimas, el formulario o la autorización de numeración de facturación es en el formulario 1876. Por eso, ese consecutivo o resolución de numeración comienza por ese prefijo 1876 y una cantidad de dígitos. Entonces, lo primero, eso se hace por el MUISCA. Entonces, esos consecutivos que solicitamos deben ser del tipo electrónica. ¿Sí? Ahora vemos en detalle los tipos o modalidades de factura. Y también es muy importante que de manera simultánea se pida el consecutivo para la contingencia, que para el caso de la factura, la contingencia se va a manejar a través de la factura de talonario o de papel. Después de que tengo mi formulario de 1876 con los consecutivos, debo asociar el consecutivo por la opción de asociar prefijos de facturando electrónicamente. De igual manera, definir el consecutivo en su sistema de ERP, que es muy importante. Entonces, una cosa es definir en la DIAN la asociación del prefijo y otra cosa también muy importante, hacer la asociación en su respectivo ERP de ese consecutivo. ¿Sí? Con lo anterior, una compañía está lista para comenzar la emisión de facturas electrónicas. Muy importante, cada vez que solicites un nuevo consecutivo, ya sea de la modalidad electrónica o contingencia, que ya sabemos que es las que son de factura de talonario de papel, debes repetir este proceso. Entonces, ¿por qué lo tienes que repetir? Entonces, digamos, pediste un consecutivo. Ese consecutivo se te venció por tiempo, ¿sí? O se te acabó el consecutivo. Entonces, debes pedir uno nuevo y debes repetir este proceso, ¿sí? Entonces, lo tienes que definir en la DIAN, lo tienes que definir en tu ERP, lo tienes que definir en las respectivas plataformas para poder que se haga la numeración de los documentos electrónicos. Entonces, habilitación y operación como tal. Bueno, aquí vamos a ver cómo en detalle esas cosas que mencionamos en la línea de tiempo. Entonces aquí le estamos ilustrando lo del correo de recepción. Este correo, ¿por qué es importante? Porque es importante también ahí cuando uno trabaja con un aliado. Entonces nosotros cuando vamos a alguien de nuestros clientes genera una factura y se la va a mandar a la DIAN, nosotros consumimos un servicio web de la DIAN y vamos y tomamos este correo de ese cliente. Y a ese cliente, a ese correo lo notificamos. Y de manera opcional también lo notificamos a los que haya definido en el ERP como tal. ¿Sí? Entonces es muy importante por eso. Entonces es un servicio web, un web service, donde se consume, va y se busca para ese cliente o adquirente al cual le estoy generando la factura. Tomo este correo y a ese correo hago la respectiva notificación. Entonces eso es lo que tiene que ver pues como la novedad. Desde que me esté habilitando, debo definir este correo. O si ya estoy siendo facturador electrónico, fue el video del comienzo donde los invitamos a que revisen si ya definieron ese correo como tal. Listo. Por este botón se define pues como los modos de operación. Una compañía puede tener los 3 modos de operación o es posible que es tan compleja la compañía que puede llegar a tener 2 proveedores tecnológicos. Puede tener 2 proveedores tecnológicos distintos. Puede tener una solución propia y puede utilizar la solución gratuita. Eso es perfectamente válido. Eso sí, muy importante, que por cada uno de ellos tenga consecutivos separados. Entre modos de operación no se deben compartir consecutivos. Bueno, entonces invitamos a todos los que nos acompañan el día de hoy a que verifiquen si efectivamente, si ya definieron su correo de recepción, verifiquen si efectivamente ya la DIAN lo tomó. Entonces ahí estamos ilustrando que en el portal de la DIAN, en el micrositio de facturación electrónica, ¿sí? Por documentación técnica, ustedes pueden descargar ese archivo Excel y buscar su NID y mirar cuál fue el correo que definieron. O también lo pueden hacer mirando la forma como les indicamos en el respectivo video. Entonces simplemente es para que verifiquen el correo de recepción, que ya sabemos que es para que nuestros proveedores nos manden la facturación electrónica y más adelante para el tema de todos los eventos relacionados con el e-factoring y endoso de las facturas.
Listo. Entonces, vamos a darles unas recomendaciones para cuando soliciten los consecutivos en el MUISCA. Entonces, recordemos que MUISCA significa Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado. Fue una donación del gobierno español. Entonces, cuando pidas tus consecutivos, por favor, siempre utilicen prefijos, siempre. Entonces, usted puede escoger una letra y usted puede decir, yo escojo una letra, la F, o la primera letra del nombre de la compañía, y puedo comenzar la segunda letra, FA, se me acabó, FB, FC, FD, FA, FB, FC, FD, y así sucesivamente. También tenga muy en cuenta su ERP, cuántos dígitos permite para el consecutivo, porque uno se encuentra en el mercado que hay sistemas que permiten, por ejemplo, hasta 5.000 hasta de 1 a 5.000 para manejar un consecutivo. Hay otros que permiten hasta 100.000, otros hasta 1.000.000, otros hasta 10 millones. Entonces es muy importante que cuando soliciten esos consecutivos tengan en cuenta todas esas particularidades. Pero lo más importante que queremos resaltar es que por favor siempre utilicen prefijo. Siempre utilicen prefijo y de manera mnemotécnica y que tengan control de absolutamente de él. Entonces, lo primero, usar prefijo. Lo segundo, por favor, muy insistente con esto, no utilicen prefijos numéricos. ¿Por qué? Porque para la DIAN el número de la factura está conformado por dos elementos, por el prefijo y por el consecutivo como tal. Entonces se puede dar un caso que tú previamente solicitaste un consecutivo sin prefijo. Entonces cuando emitas la factura número 111 con ya esta que tiene prefijo, vamos a tener problema y la DIAN nos va a rechazar esa factura y nos va a decir, yo esta factura ya la tengo en el sistema. ¿Sí? Entonces, por favor, ligado del anterior, solicitemos prefijo y por favor no utilicemos prefijos numéricos. Además, los prefijos numéricos me dificultan la lectura del número del documento. Entonces yo fijo el prefijo número 11 y la factura y el consecutivo que comienzo del 1 al 2000. Entonces, la factura 111 y realmente la factura número 1 con un prefijo tal. Entonces, ténganlo presente. No repita la combinación de prefijos y rangos. Sí, es decir, si yo pedí un consecutivo del FA del 1 al 2000, como lo pintamos en el primer escenario, sí, se me vencieron, vamos a suponer que llegué al 2000, yo puedo utilizar el mismo prefijo, pero entonces el siguiente le digo del 2001 al 5000, o sea que me acabó el 5000, el FA del 5001 al 10.000 y así me voy yendo sucesivamente. Muchas veces la página del MUISCA controla eso, pero otras veces no lo controla. Entonces, para que tengan, por favor, tengan efectivo control de la solicitud de los consecutivos. Si se le vence un consecutivo, puede habilitar los rangos faltantes para que sean usados. Sí. Entonces, entonces usted qué perfectamente puede hacer ahí. Usted tenía un consecutivo del 1 al 2000 y llegó hasta el 1500 porque se le venció por tiempo. Pues habilite el 1501 al 2000 para que siga con el mismo consecutivo. El MUISCA le otorga un nuevo formulario y acuerde que es cada vez que tenga un nuevo consecutivo, lo tiene que asociar por facturando electrónicamente y también lo tiene que asociar en su ERP y en la respectiva plataforma. Listo. Bueno, esas eran como las recomendaciones con relación a los consecutivos. Bueno, cuando una compañía es facturador electrónico, los tipos de facturación o las modalidades de consecutivos, los tipos de consecutivos o las modalidades de consecutivos son esos que estamos mostrando ahí. Documento equivalente POS, la factura electrónica de venta, la factura de talonario de papel o el documento soporte. Este último, más adelante vamos a hablar un poquito de él, es el documento equivalente actual, ¿sí? Que tiene que ver, pero que se utilizaba para las compras a los no responsables de IVA. Este documento soporte es para utilizarlo en las compras para los no obligados a facturar. Y entre los no obligados a facturar, ¿quiénes están? Están aquellos que están con ingresos menores a 3.500 VTs.
Alguien dirá, una compra que hice por Amazon, Netflix corporativo, por decir cualquier ejemplo, o mi compañía hace por redes sociales, utiliza Twitter, utiliza Instagram y ellos me hacen unos cobros. Se tiene que elaborar ese documento soporte. Entonces, más adelante vamos a mirar para qué es el uso de ese consecutivo. Mire que ese es un documento que es de compra. Yo estoy comprando un servicio de Netflix, compré algo por Amazon como tal. Entonces, o inclusive, vámonos más allá, con los independientes, ¿sí? Con los independientes uno tenía que hacer ese documento soporte. Con relación a estos consecutivos, el número 3, que es factura del salario de papel, es el que se va a utilizar para efectos de la contingencia. Antes la DIAN tenía uno que decía contingencia, facturación electrónica. Eso ya lo quitaron. Entonces fue talonario de papel. Que recordemos, ¿para qué se utiliza eso? Digamos que una compañía es cliente de Sopsin, vamos a plantear un caso siniestro y digamos que por alguna razón el servidor se dañó y el día de hoy tienen que facturar, pero no hay disponibilidad del sistema porque sufrió una falla grande el servidor. Entonces la compañía había pedido un consecutivo de este tipo, factura del salario de papel, lo mandó de su tipógrafo y tiene sus formularios de facturas, y digamos que él a través de esos formularios es que factura. Esa factura que él le entrega al cliente, mire que no pasó por la DIAN. Yo la elaboré y se la entregué a mi cliente. Digamos que ese es el título valor. Ya cuando mi servidor supere el daño, yo lo que debo hacer es que esas facturas que elaboré en talonario las tengo que transmitir a la DIAN, es decir, me tengo que desatrasar y tengo un plazo de 48 horas para hacer el envío de esos documentos electrónicos a la DIAN. Listo, entonces muy importante, el 03 es el de contingencia, ¿sí? Y lo que hemos mencionado ahorita son para las compras realizadas a los no obligados a facturar como tal, pero esto es ya en el módulo de compras. Listo. Bueno, entonces esperemos que tengamos pues muy claro que tenemos un consecutivo de factura electrónica que es el 2 y tenemos el de contingencia que es el número 3 que es factura de talonario o de papel. Y que cuando utilizo la factura siendo facturador electrónico, la factura de talonario de papel es el utilizado para contingencia. Listo. Un facturador electrónico puede tener coexistencia en los sistemas de facturación. ¿Qué quiere decir eso? Una compañía perfectamente puede tener factura electrónica y tener un POS. Sí, eso es completamente válido. Entonces, eso se refiere el tener, cuando hablamos de la coexistencia de los sistemas de información. Bueno, aquí vamos a entrar a mirar lo que son los inconvenientes tecnológicos. Ya lo hemos mencionado, pero vamos a entrar como un poquito más en detalle. Entonces, hay un inconveniente tecnológico que tiene que ver, que se llama, la DIAN la conoce como la contingencia tipo 3. Y cuando se genera el XML, ustedes que tienen la oportunidad de trabajar con proveedor tecnológico, nosotros nos encargamos de esas complejidades. Entonces, la factura que decíamos ahora, la generé en un talonario. Cuando se le mandamos a la DIAN, el sistema SOPSIN y con su proveedor tecnológico saben que esa factura es de contingencia porque yo marqué ese consecutivo que era de contingencia. Entonces, simplemente lo que estoy haciendo es que me estoy desatrasando a la DIAN. Entonces, esta contingencia de tipo 3, una cosa muy importante. Entonces, recordemos que el 5 de mayo del 2020 salió esta resolución, que es uno de los reglamentos relacionados con la facturación electrónica. Entonces, un poco de historia. Entonces, la ley 1943 del 2018, ley de financiamiento. Entonces, digamos que en octubre del 2019 la Corte Constitucional la declaró inexequible por vicios de forma, pero entonces con una figura jurídica que tenía efectos diferidos, es decir, que esa ley tenía vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2019, dándole plazo al gobierno para que presentara un nuevo proyecto, lo que efectivamente sucedió. Entonces surgió la ley 2010, que se llama es Ley de Crecimiento Económico. Entonces, por ese decaimiento de la ley 1943, digamos que por ejemplo en el año 2020, estuvimos en el limbo con relación al calendario de facturación electrónica y con muchos actos administrativos. Por esa figura del decaimiento,
muchos actos administrativos relacionados con eso pierden su vigencia. Entonces, digamos que la resolución 64, que la resolución 20, entonces digamos que muchas normas de esas cayeron pues como en esa figura. Entonces, lo que hizo el decreto 358, que más adelante vamos a mirar, y esta resolución es la que define el nuevo marco de la facturación electrónica con validación previa. Cabe notar que ese decaimiento no afectó la figura de la validación previa, porque era algo que inclusive venía de la ley 1819 del año 2006. Entonces, ¿qué queremos decirles a los clientes y no clientes que nos acompañan el día de hoy? El tema de la contingencia es un tema que es delicado y vamos a revisarlo con mucho detalle. Ah, no, es que porque sí, entonces yo decido que voy a facturar por contingencia y después me desatraso. Si revisamos esta parte del anexo, entonces eso es público, pueden buscarlo en internet. En la página 254 de ese anexo, que tiene 800 páginas, si no recuerdo mal, está este aparte, donde dice inconvenientes tecnológicos por parte del facturador electrónico tipo 3 y dice, deben expedir factura de venta del talonario PAPE. Pues es papel, ellos se equivocaron ahí. Entonces lo que está diciendo ahí es que el facturador electrónico, cuando entre en contingencia, deberá generar una carta declarando el inconveniente tecnológico. Mire la cantidad de errores ortográficos que hay ahí. O superación del mismo, la cual debe ser firmada por el representante legal de la compañía y remitirla al correo electrónico contingencia.facturador validación previa @dian.gov.co. Y ahí le está indicando en el asunto que va el NID de la empresa, separa con un guión el de identificación, nombre de la empresa, adjuntar el PDF donde está la firma pues expresando el porqué, el motivo de la contingencia, confirma el representante legal. En el cuerpo del correo deben de los datos del contacto, nombre, teléfono, celular del contacto, ¿cierto? Y está pues como la otra información. ¿Qué es lo que les queremos decir? No podemos abusar de la facturación por contingencia, ¿sí? Mire que ya la DIAN nos está pidiendo que tenemos que justificar las razones y tenemos que demostrar las razones y tenemos que comunicarlo, ¿sí? Mandando esta carta. Entonces los invitamos, que posiblemente los presidentes de compañías o representantes legales son personas muy escasas, que tengan el formatico ya firmado para cuando se les presente la contingencia y esta persona de pronto está ausente, digamos que ahora no está fuera del país por la situación, pero más adelante, cuando ya los viajes se reactiven, posiblemente esa persona esté ausente para que les pueda firmar esas cartas y proceder a enviarlas a la DIAN. Una vez yo, compañía, supero la contingencia, dispongo de 48 horas para enviarle esos documentos a la DIAN. Y como ya superé la contingencia, sigo la expedición normal de mi facturación en tiempo real. Entonces, por favor, tengan muy presente esto. Por favor, no abusen de la contingencia, que efectivamente sean por hechos reales, el cual debo hacer uso de esta figura como tal. Bueno, entonces aquí más en detalle lo que tiene que ver con asociar prefijos, estando por facturando electrónicamente. Mire que en los slides les vamos a hacer llegar, pegamos el icono de facturando electrónicamente. Entonces por la opción de participantes, asociar prefijos, selecciono el prefijo y lo agrego como tal. Me equivoqué, lo borré, lo selecciono. Muy importante eso. Listo. Yo acá quiero compartirles unas estadísticas que le está proporcionando la facturación electrónica a la DIAN. ¿Sí? Digamos que ustedes han escuchado que pues, la DIAN cambió pues, su imagen corporativa. Entonces, digamos que las imágenes corporativas no solamente es cambiar los logos, cambiar los colores, sino que también tiene que haber como un cambio institucional. Y digamos que efectivamente, uno percibe que efectivamente en la DIAN se está dando un cambio, ya escuchan a los ciudadanos. Personalmente he tuiteado con el señor director de la DIAN y me ha contestado cosas. Entonces, digamos que ese tipo de cosas son muy buenas porque vuelve la entidad cercana y eso es lo que debe ser. Digamos que antes los veíamos como muy ogros. Digamos que ya la gente es muy accesible, es amable. Digamos que eso posiblemente persistirán personas difíciles, pero digamos que eso son cosas que se tienen que ir cambiando. Entonces, esta imagen que les estoy mostrando acá, quien quiera ver ese video, fue tomado de YouTube de la página de la DIAN Colombia y el título del video se llama Factura electrónica para grandes contribuyentes.
fue una presentación que ellos hicieron para, eso fue creo que fue en junio, para los grandes contribuyentes, en asocio con una universidad. Y el señor Mario Márquez lo que nos mostraba qué cosas están haciendo ellos con la facturación electrónica. Y esto es un tablero en tiempo real, donde ellos factura que le llega, factura que entra a alimentar este tablero. Entonces ellos saben cuánto es el valor, cuántas facturas se han emitido al momento por cada sector económico. Pues ahí se ve que construcción, alojamiento, servicios, comercio al por mayor al por menor. Sí, entonces digamos que ahí está inclusive el número de facturas y los montos, comenzando del 2612 al 0205 del 2020. Esta otra gráfica ya está mostrando como un sector específico. Entonces, ¿cuál es el mensaje que les queremos decir con esto? La DIAN con esto está teniendo dientes. Y cuando estamos diciendo que está teniendo dientes no esperemos que la DIAN diga, no, va a tomar 3 años, 5 años para una auditoría. Muy posiblemente a un facturador electrónico, como lo expresó el director de la DIAN una vez en la Escuela de Impuestos, en una reunión que tuvimos con él, dijo, con facturación electrónica, yo estaría en capacidad de caerle a un contribuyente que le esté jugando mal al Estado, caerle la semana siguiente. Entonces, digamos que ellos con estas estadísticas tienen una información muy valiosa. Por eso es muy importante ser muy juiciosos con la información. Recordemos que la DIAN, cuando usted manda una factura, la DIAN que da cuenta que usted la DIAN le está manejando una cuenta corriente, así como se la está manejando un banco cuando usted abre una cuenta bancaria, una cuenta de ahorro. Usted emite una factura por 10 millones de pesos, entonces la DIAN está diciendo, la compañía ABC vendió 10 millones de pesos. ¿Sí? Si la compañía B anula esa factura, debo anular la factura y enviar la nota a crédito para que esa cuenta corriente que me está llevando la DIAN allá quede en cero. Sí, volví a vender los 5 millones de pesos. Esta compañía vendió 5 millones de pesos, pero le devolvieron una unidad por 1 millón de pesos. Las ventas de esta compañía son de 4 millones de pesos. Entonces, es muy importante el manejo de todos esos eventos y mantener esa cuenta corriente, por decirlo así, en la DIAN con relación a los ingresos y a las ventas muy saneada. Y ustedes saben que eso tiene que mapear con muchas cosas. Por ejemplo, con las declaraciones tributarias, con la información exógena, con la conciliación fiscal, con la declaración de renta. Entonces, por favor, ser muy cuidadosos con toda esa información porque la DIAN está aprovechando muy bien esa información y tiene un equipo de ingeniería de datos conformada por 10 científicos expertos en datos que están analizando la calidad de la información. Entonces, si están interesados, ahí les dejamos la información para que vean el video. Bueno, aquí vamos a recordar como el ciclo, ya lo hemos hablado, pero cómo es la facturación electrónica con validación previa. Entonces, simplemente un vendedor genera una factura, se la envía a la DIAN le devuelve una respuesta, ¿sí? Y cuando la DIAN me devuelve la respuesta, yo le entrego esa respuesta a mi comprador, que es mi cliente o adquirente, ¿sí? Cuando se cumplen todos estos pasos, se da por expedida la factura electrónica. Entonces, ahí hay sustento jurídico, el artículo 616 del Estatuto Tributario, donde dice que todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser validadas por la DIAN previa a su expedición. Entonces, ese gráfico simplemente lo que nos está ilustrando, es lo que es la validación previa a la expedición. Listo. Una cosa importante. Entonces, uno de los cambios que comenzaron el 5 de junio es que la estructura del correo de notificación al cliente cambió. Entonces, recordemos que ahora les mencioné lo del correo de recepción. Entonces, ahí tenemos el cuerpo de un correo y tenemos unos numeritos que van del 1 al 6. Vamos a comenzar a explicar cada uno de esos numeritos. Entonces, el correo, cuando yo facturador electrónico, emito ese correo. Entonces, clientes que tienen la fortuna de trabajar con un proveedor tecnológico, se los insisto, nosotros nos encargamos de esas dificultades, de esas complejidades. Nosotros nos encargamos de hacer la respectiva notificación. Entonces, ese correo tiene la siguiente estructura. NIF del facturador electrónico, nombre legal del facturador electrónico, número del documento electrónico, que es prefijo y número. Tiene el código del tipo de documento, donde los códigos posibles son esos. Si es una factura electrónica de venta, pues nacional, normal, el estándar, pues que es la básica. Si es una factura de exportación 02, si es un documento electrónico de transmisión, entonces uno de los ejemplos, esa es la contingencia, cuando yo compañía entra en contingencia. Y
y la contingencia también cuando es la contingencia de la DIAN. Y le tenemos el 91 y 91 que son notas crédito y 92 notas débito. Entonces digamos que eso es lo que va como en el título del correo como tal. Va el nombre después va el nombre comercial del facturador. Después va un adjunto, que es un .zip que contiene, ¿sí? Que es un es un attached document o contenedor que contiene el XML de la factura con el application response y de manera opcional tiene la representación gráfica. No se preocupe que sí vamos a ver como un dibujito. Entonces, ese .zip contiene el attached document, contiene el XML de la factura, el XML de la validación de la DIAN y de manera opcional la representación gráfica de la factura. Entonces, muy importante, cuando reciban facturas de sus proveedores, verifiquen que estén cumpliendo los estándares. Pues también teniendo en cuenta que el calendario de masificación de facturación electrónica termina el 1 de noviembre del año 2020. Entonces, digamos, esto es como lo hace SoftSync con su proveedor tecnológico. De esta manera estamos cumpliendo como con la normatividad. Una cosa importante que nos dicen en la DIAN, esas compañías que nos obligan a que nos conectemos a un portal a descargar facturas, eso no es legal. La forma correcta es a través del correo electrónico y el correo electrónico tiene que tener esta estructura. Bueno, vamos a mirar como algunos elementos de la factura electrónica de venta. Entonces tenemos el facturador, ¿cierto? Entonces digamos pues tenemos el código de respuesta rápida, QR, ¿sí? Tenemos el CUFE como tal, tenemos el adquirente, ya sabemos, y tenemos la forma de pago. Por favor, aquí hay un paradigma que tenemos que comenzar a cambiar. Somos muy dados o teníamos la costumbre de decir con forma de pago contado, plazo 30 días. Por favor, no, eso es a crédito 30 días. Eso es muy importante que comencemos a redefinirlo, porque entonces ya cuando se venga el tema del factoring, donde va a haber una fecha de entrega de la mercancía, entonces cuando esa fecha se cumple, empiezan a pasar los 3 días para la aceptación expresa o tácita. Entonces, por favor, es muy importante para facturas que se van a negociar a través del factoring que tengan bien definida esa forma de pago y que tengan muy bien definida esa fecha de vencimiento. Y por favor, no más contado a 30 días. Eso es crédito a 30 días. Bueno, simplemente acá les queremos ilustrar como los diferentes documentos electrónicos y como con esos elementos nuevos que me llevan a saber si una factura tiene QR, tiene CUFE, tiene CUDE. Entonces QR es esto que tenemos acá ¿cierto? El código de respuesta rápida, ¿sí? El CUFE es esta cadena de caracteres, eso tiene pues unos algoritmos para calcularlo, y el CUDE es como un CUFE, pero digamos que lo aplica, es para facturas de contingencia y para las notas crédito como tal. Entonces simplemente en esta tablita les estamos ilustrando cuando una factura electrónica tiene QR, tiene CUFE y la DIAN me devuelve una respuesta cuando se la mando. Una factura de contingencia, ¿tiene QR? Sí. ¿Tiene CUFE? No, tiene CUDE, porque ella se convierte en un documento electrónico. Y tiene respuesta de la DIAN, sí, la DIAN me manda una respuesta. Una factura cuando fue contingencia de la DIAN, es decir, el sistema de la DIAN se cayó. ¿Tiene QR? Sí, tiene QR. ¿Tiene CUFE? Sí. ¿La DIAN me devuelve una respuesta? No. No me devuelve respuesta porque en esta contingencia la DIAN me autoriza para que yo le entregue a mi cliente la factura sin haberla validado. La nota crédito tiene QR, lo igual que la nota de débito, no tienen CUFE, pero sí tienen tienen CUDE como tal. Código único de documento electrónico y la DIAN sí me devuelve una respuesta. Una cosa importante, las notas débito o crédito pueden ser o no con factura asociada. ¿Sí? Y cuando son con factura asociada, en la nota crédito va la factura, su prefijo de número, la fecha de la factura y el CUFE de la factura como tal.
Sí, entonces, ¿qué cuidados hay que tener acá? ¿Cuándo utilizo yo una factura sin factura asociada? Vamos a suponer que cuando yo estoy haciendo una nota crédito sobre una factura que no fue electrónica, pues obviamente ahí yo no tengo una factura asociada porque la factura no fue electrónica. Vamos a suponer que yo me cambié de proveedor tecnológico, cambié de software y esa factura fue emitida en otro sistema. En este sistema no tengo esa factura. Entonces esa nota crédito tiene que ser sin factura asociada. Pero si es una factura que yo emití y es electrónica y voy a hacer una nota crédito por devolución o una nota crédito por mayor valor facturado, lo recomendable es que lo hagamos con factura asociada para que se tenga toda esa trazabilidad. Entonces, por favor, tengan muy presente eso. Vamos a entrar al tema aburrido, que es lo que tiene que ver con la normatividad de la facturación electrónica. No vamos a entrar pues como en los detalles, simplemente para contarles pues que fue despedido el decreto 358 el 5 de marzo del 2020. Sí, y digamos que estos son pues como por los cuales se reglamenta pues como algunos temas. Digamos pues que realmente el decreto que lo que está haciendo está ratificando muchos de los temas que ya se tenían, simplemente que por la figura del decaimiento que les mencioné de la ley de financiamiento, la ley 1943, pues tocaba expedir una normatividad para hacer una ratificación. Entonces vamos simplemente, se los dejo ahí por información, ya ustedes cuando les lleguen las memorias, el que quiera pues ahondar lo mira en detalle. Y digamos que en la resolución 42, digamos que la resolución 42 es un complemento pues del decreto como tal. Se desarrollan los sistemas de facturación, se mencionan los procesos tecnológicos, se habla del registro de la factura electrónica como título valor. Entonces, una cosa importante, la DIAN es la facultada para expedir la normatividad relacionada con facturación electrónica. Inclusive, escuché estos días que lo que era facturación electrónica, inicialmente en la DIAN estaba en el área de fiscalización. La facturación electrónica ya pasó al área de ingresos, que es otro organismo dentro de la DIAN, pues como una subsede pues como de la DIAN. Sí, entonces depende como del área de ingresos. Entonces el registro de la factura como título valor que va a estar en la DIAN, que se va a llamar Radian, se expide el anexo técnico de la factura de venta, y se define pues lo más importante que estábamos, pues que adolecíamos era del calendario de implementación para facturar. Entonces, en el decreto 358, pues ya que como algunos temas, vamos a mirar como algunos, los sujetos no obligados, obligados y no obligados. Digamos que en este tema le preguntan a uno, yo estoy obligado a facturar, entonces yo creo que es mejor decir quiénes no están obligados. Entonces no están obligados las personas naturales que tienen una relación laboral y tienen un contrato de trabajo, aquellas que tienen ingresos menores a 3.500 VTs, las entidades financieras, las cooperativas, pero las cooperativas lo que tenga que ver con su función, pero si esa corporación financiera da una asesoría o alguna cosa, ese tipo de cosas tiene como que facturarlas. Entonces digamos que el universo de facturadores casi que es toda la población, simplemente que hay unas excepciones. Entonces mejor la pregunta es hacerle quién no estaría obligado a facturar. Se definen los sistemas de facturación, más adelante lo vamos a mirar. Lo que les decía ahora, la DIAN es la que define los requisitos de la facturación electrónica. ¿Sí? El documento de soporte en compras o adquisiciones efectuadas a los no obligados a expedir facturación electrónica. Entonces fue ese documento de soporte que vimos en los tipos de consecutivos que se piden en el MISCAM. Ahora miramos un detallito de eso. ¿Sí? Y reiteramos lo que hemos dicho en muchas oportunidades, la facturación electrónica de ventas, entender expedida, cuando se adjunte al documento electrónico de evaluación firmado por la DIAN, ese application response. Entonces, el dibujito que veíamos ahora, que está ese punto zip, que tiene ese contenedor, que tiene el attach document, que tiene el XML de la factura, que tiene la respuesta de la DIAN y que de manera opcional yo adjunto la representación gráfica como tal. Sí, y, sienta las bases para el registro de las facturas, que es el Radian que va a comenzar pues todo el tema del factoring como tal. Y también les contaba que estamos en espera de que el Ministerio de Industria y Comercio expida pues una reglamentación relacionada con el factoring. Listo, entonces aquí vamos a hablar de los sistemas de facturación. Los sistemas de facturación son factura de venta con validación previa y factura de talonario de papel. Esos son
para factura de venta. Ahí tenemos los dos documentos equivalentes. Los documentos equivalentes que continúan vigentes son esos 12. El POS, y el POS solamente tiene soporte fiscal hasta el 1 de noviembre del año 2020. Las entradas a cine, tiquetes de transporte de pasajeros, el extracto, loterías, juegos de azar, sí, servicios públicos domiciliarios, ingreso a espectáculos públicos. Pero entonces, ¿qué va a suceder con estos 12? Entonces, digamos que eran como 27, únicamente quedan estos 12 y va a aparecer un documento número 13, que es el documento equivalente electrónico. Este documento va a contener todos los demás y esto deberá estar implementado el 30/06 del 2021. Por lo que he escuchado en esas conferencias de los señores de la DIAN, ellos van a comenzar a decir, entonces vamos a sacar el documento equivalente electrónico para el POS, documento equivalente electrónico para las boletas de cine, documento equivalente electrónico para el extracto, documento equivalente electrónico para los servicios públicos domiciliarios. Todos esos, entonces posiblemente no va a ser transacción por transacción, posiblemente vaya a ser un resumen diario, semanal, no sabemos, hay que esperar como la especificación técnica. Entonces, simplemente esto lo tiene en la normatividad, pero requiere de una reglamentación adicional por parte de la DIAN. Entonces, es muy importante. Los sistemas de facturación, si soy facturador electrónico, facturación electrónica con validación previa. Puedo utilizar factura de talonario de papel únicamente para el manejo de la contingencia. ¿Sí? Si yo no soy facturador electrónico porque me toca entrar en noviembre, pues perfectamente yo puedo utilizar factura de talonario de papel, pero una vez sea facturador electrónico, yo no puedo utilizar factura de talonario de papel excepto para contingencia. Entonces es muy importante que tengamos eso muy claro. Cuando hablamos del POS, que es soporte fiscal hasta el 1 de noviembre, digamos que entonces uno también tiene que saber el POS, cómo lo utiliza, porque es posible que yo tenga un punto de venta y posiblemente ahí vienen a comprarme personas. Esas personas no llevan contabilidad y ellas posiblemente no les va a importar porque no les afecta pues el tema de costos o gastos deducibles e impuestos descontables. Entonces es muy importante casi que cuando se le acerque un cliente, si alguien viene, tengo un punto de venta y me viene a comprar una compañía y viene a comprar el nombre de la compañía, posiblemente esa compañía te va a exigir es facturación electrónica. ¿Sí? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. ¿Quién va a ser como el destinatario de esa venta? Si es una persona natural, pues vaya y venga, yo le entrego un POS. Pero si es una compañía que lleva contabilidad, posiblemente esa compañía te va a exigir factura electrónica. Listo. Esta imagen es tomada de la DIAN, de una reunión que tuvimos el 21 de mayo virtualmente, donde estos son los documentos, documentos equivalentes que dejan de existir y pasan a ser facturación electrónica. Te vamos a mirar como algunos. El 12, pólizas de seguro. Ah, sí, señores, Suramericana, sí, señores, Seguros Bolívar. Ya ustedes tienen que comenzar a expedir facturación electrónica con las pólizas. Por ejemplo, los colegios, ¿cierto? Y las universidades, nada de la liquidación de matrícula, ¿cierto? O el tema ese de que donde es más cara la asociación de la cuota de padres de familia que la matrícula como tal, ya eso tiene que estar facturado electrónicamente, ¿cierto? Lo que es el punto número 9, los recibos de pago de matrículas y pensiones, colegios y universidades. Alguien dirá, pero entonces una universidad podrá expedir POS. Recordemos el tema de la coexistencia de los sistemas de facturación. Perfectamente. Una universidad dice, las liquidaciones de matrícula, facturación electrónica, pero tengo una taquilla donde expido certificaciones o calificaciones, donde perfectamente puede ser un POS. Sí, entonces digamos que ese es el concepto de coexistencia. Mire que tiene facturación electrónica para liquidaciones de matrícula, pero tiene un POS para hacer cobros de certificados. Entonces, a eso se refiere. Entonces, digamos, todos estos desaparecen. En esa imagen está el 14, que son descuentos por nómina. No entiendo, pues realmente es una imagen que tomé de la DIAN. Realmente no conozco ese concepto de que existiera un documento equivalente con eso. Entonces ha sido pues como un error. Listo. Entonces ahí estamos dando pues como el crédito donde lo tomamos. Todos estos documentos, lo reiteramos, deben pasar a ser deben dejar de ser documentos equivalentes y pasar a ser facturas electrónicas de acuerdo al calendario que está corriendo. Y una novedad, a partir del 1 de septiembre, los distribuidores y minoristas de combustibles, del petróleo, mejor dicho, las estaciones de servicio, deberán expedir factura de venta
o documento equivalente. Pues entonces alguien dirá, una estación de servicio factura electrónica. Vamos a suponer que es que en esa estación de servicio una alcaldía tanquea los vehículos oficiales. Entonces posiblemente le van a exigir facturación electrónica. O no metamos con entidades públicas. Una compañía de carga, imagínense que tenga 200 vehículos y los tanquea en una bomba específica. Esa compañía con toda seguridad de esa estación de servicio le va a pedir facturación electrónica. Entonces es muy importante como eso, ¿listo? Saber segmentar lo que les decía ahora, quién es el destinatario. Bueno, este es el documento de soporte en adquisiciones efectuadas a obligados a no facturar. Entonces, ¿quién lo tiene que elaborar? El que está comprando. Sí, eso es el documento equivalente actual, simplemente que cambia por un nombre demasiado extenso. Pero entonces es por los no obligados a facturar como tal. Entonces se va a tener un consecutivo, ya la DIAN lo definió. Lo que no ha definido es la forma de cómo se le va a entregar a la DIAN. Mire que es un documento de compra, pero está inmerso dentro del mundo de la facturación electrónica. Entonces estamos en espera como de esa reglamentación. Nosotros en SOPSIN estamos trabajando en este momento para hacerle modificaciones al actual para que cumpla con esta normatividad. Inclusive ayer estuvimos tratando de pedir un consecutivo de esa clase de documento de soporte y no fue posible firmarlo la segunda vez. Vamos a intentarlo nuevamente. ¿Será que tienen algún inconveniente pues como en la DIAN? Entonces digamos que ya estamos trabajando como en ese para hacer el reemplazo pues de ese documento equivalente actual. Y la resolución 42, ¿cierto? Entonces simplemente es como reiterar todo lo que hemos hablado. Yo genero una factura, esa factura la transmito, la DIAN me la valida y cuando la DIAN me la valida, le entrego a mi cliente la factura. Se definen los elementos de información que tienen los documentos electrónicos, el CUFE para facturas, el CUDE para los documentos electrónicos como notas débito y notas crédito. Sí, el contenedor que ya les ilustramos, que es el attached document, que es ese sobrecito que contiene el attached document y que contiene la respuesta de la DIAN. Sí, la coexistencia de los sistemas de información que les hemos mencionado. Sí, los requisitos de la facturación electrónica, ya los ilustramos con una imagen como los más importantes y novedosos, sin dejar pues ser importantes los que tradicionalmente hemos manejado, como la descripción de los productos, el código del ítem, el precio unitario, los impuestos, los dos equivalentes que persisten y sus requisitos, ¿sí? Los calendarios de implementación, el documento de soporte en adquisiciones efectuadas a los no obligados a facturar, ¿sí? Se reglamenta el registro de la factura electrónica de venta como título valor. Entonces, Radiant, por favor, ya no hablemos de REFEL, sino que ya tenemos que hablar de Radiant y que estamos en espera de la reglamentación. Aquí les estamos mostrando el calendario 1, que es de acuerdo a la actividad económica principal del RUT, donde generalmente se toman los 2 primeros dígitos y simplemente para algunas actividades se toman los 3 dígitos. Sí. Entonces ahí está pues como el calendario, están como los diferentes sectores y en esta siguiente estamos mostrando el grupo 1 que debe comenzar ya el 1506, ya se les venció el plazo, está próximo a vencerse, y el grupo número 2 que es el 1 de julio del año 2020. Entonces digamos que este calendario número 1 es de acuerdo a la actividad principal del RUT. ¿Sí? La actividad principal en el RUT es aquella actividad por la cual se generan los mayores ingresos en la compañía. Listo. Tenemos el calendario número 2, entonces simplemente esto es lo que decía era de los grandes contribuyentes y ya era el facturado electrónico con la versión anterior. Está hablando, por ejemplo, aquí de la educación que comienzan el 1 de octubre, los de seguros, actividades financieras, sí, listo. Entonces digamos que ese es un calendario 2 que no obedece pues como a ninguna actividad económica. Y tenemos un calendario número 3 que es el de implementación permanente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una compañía se acoge al régimen simple. Entonces recordemos, las compañías que se acojan al régimen simple tienen plazo en el 2020 hasta el 31 de julio. Esas compañías disponen de 2 meses para facturar electrónicamente.
¿cierto? Si una compañía se crea en el 2021 en enero, esa compañía va a tener 2 meses para que comience la implementación de la facturación electrónica. Entonces, digamos que a esto se refiere el calendario de implementación permanente de la facturación electrónica. Y vamos a ver unas operaciones a implementar en el sistema de facturación electrónica. Entonces, no solamente está supeditado a la venta. Entonces, digamos, factura electrónica de venta es lo que hemos hablado, es lo que está implementado y está en proceso de masificación y que finaliza según el calendario el 1 de noviembre del año 2020. ¿Qué pretenden también involucrar en la facturación electrónica? El documento equivalente electrónico. Ese documento que va a contener los otros 12 documentos equivalentes que persisten y que esto debe estar implementado el 30 de junio del 2020. Los pagos a los no responsables de IVA, ese documento de soporte. El registro de las facturas, que ya le hemos hablado. Pagos por renta de trabajo, sí, incluyendo para fiscales. Este es el tema de la nómina. En reuniones que hemos estado con proveedores tecnológicos que nos han dicho en la DIAN, este tema lo estamos hablando mucho con la UGPP. Posiblemente, no, pues no me atrevo a decirlo, pero simplemente es como un juicio personal. Posiblemente la UGPP ya no siga pidiendo información, posiblemente desde años atrás la siga pidiendo, pero cuando ya esto está implementado, esto lo están definiendo de manera conjunta con la UGPP. Entonces recordemos que la UGPP también depende del Ministerio de Hacienda, así como también la DIAN depende del Ministerio de Hacienda. Entonces están haciendo esa definición de requerimientos de manera conjunta. Entonces la nómina se tiene que pasar a través del sistema de facturación electrónica, es decir, otras operaciones a implementar. También las exportaciones e importaciones y otros documentos relacionados con operaciones aduaneras. Simplemente estamos mencionando el listado, pero todo esto requiere pues de su reglamentación y soportes de otros costos, gastos y deducciones que faciliten el cumplimiento de obligaciones tributarias. Entonces todo eso está como por reglamentar. Ya como cerrando, las sanciones. Entonces, sí, no lo vamos como a mirar como en detalle. Entonces, tener como muy presente lo que implica incumplir con el deber de facturar o por mandar información imprecisa. Ahí simplemente les damos como la normatividad relacionada. Artículo 651 del Estatuto Tributario, artículo 652, 652-1. Y también puede ser, ya no es cerrado por evasión, sino simplemente cerrado por la DIAN. Pues ya el cartel cambió. Listo, entonces ya con esto damos por cerrada la presentación, entonces ya podemos abrir la sesión de preguntas. Luis Alfredo, muchas gracias. Pues te cuento que muchos comentarios, entre esos de felicitaciones, porque dicen que excelente expositor, que muchas gracias por compartir esta información con las personas. Entonces, bueno, ya vamos Con a mucho dar gusto. inicio a la sección de preguntas. La primera pregunta nos la hace Jenny Heredia y nos pregunta, buenos días, si voy a facturar con 2 software aliados, ¿debo tener 2 consecutivos de facturación? Correcto, entonces los consecutivos de facturación deben ser exclusivos por modo de operación. Sí, te vamos a suponer que tú tienes 2 proveedores tecnológicos, digamos nombres. Entonces tú tienes a PSL porque tienes 2 sistemas de facturación y eso es muy normal en compañías grandes y complejas. Entonces tienes a PSL y tienes a Cadena. Entonces debes tener 2 consecutivos distintos porque cada uno tiene que consumirse su consecutivo. Entonces son consecutivos aparte. Y por favor, muy mnemotécnicamente bien nombrados para que los sepas diferenciar, ¿sí? Porque después en una auditoría te puedes enredar. Entonces no te enredes con esos detalles. Enrédate por otra cosa que sea compleja, pero no por esas cosas que son mínimas. Perfecto, Luis, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Nos dice Sandra Ríos. Buenos días, necesito registrar al mismo tiempo 3 proveedores. Tengo 3 tipos de negocio. ¿Cómo se hace? Sí lo permite. Sí, Gracias. sí, entonces tú por la página de la DIAN, por habilitación, pues yo acá no puedo ingresar, ¿cierto? Pues entonces simplemente tú ingresas por habilitación y defines los modos de operación. Pero entonces si teníamos una imagen, vamos a ver si soy capaz de encontrarlo aquí rápido, donde le mostrábamos
Mire, en esta imagen, donde tú entras por habilitación, ¿sí? Y defines los modos de operación, los que necesites. Pues ahí puedes definir un software propio, puedes tener la solución gratuita de la DIAN y puedes tener dos proveedores tecnológicos distintos. Y empatando con la pregunta anterior, recuerda, consecutivos separados por cada uno de ellos. Perfecto. La siguiente pregunta nos la hace Ricardo Calderón y nos dice, buen día, ¿se puede modificar el correo de recepción de facturas en el Muisca? Sí, claro. Entonces, perfectamente en el video, entonces nosotros el video se lo vamos a enviar o en la comunidad lo pueden descargar. Entonces, perfectamente ese correo se puede modificar. Una recomendación con esos correos. Entonces, recordemos que las personas estamos de paso por las compañías, pero las instituciones permanecen. Que esos correos, por favor, sean buzones o correos institucionales, donde tengan acceso personas involucradas, entonces que tenga el contador, la persona de compras, el analista que hace causaciones. Entonces es muy importante que sea un correo no personal, sino un correo que sea institucional. Perfecto, Luis, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Elizabeth Rendón y nos dice, buenos días. Una inquietud respecto al correo que relacionamos. ¿Cómo es el tema de la consulta de ese correo cuando nos emiten una factura? Es decir, cuando un proveedor me emite una factura, automáticamente se hace una consulta en la DIAN para el envío de estos correos. Tenía entendido que esto era de acuerdo al correo que mi proveedor registrara en la plataforma del proveedor tecnológico. Listo. Prendí la cámara un momento para explicarle entonces. Yo soy un facturador electrónico, ¿cierto? Soy facturador electrónico. Y digamos que estoy haciendo mi modo de operación. Yo dije que es a través de un proveedor tecnológico. Sí. Entonces, ¿qué hace ese proveedor tecnológico? Yo en mi ERP genero la factura. Sí. ¿Qué hace un proveedor tecnológico? Coge esa información y cuando genere el XML para generar esa factura, se va y se conecta a la DIAN y le dice a la DIAN, DIAN, dígame el correo de este cliente. Este cliente tiene correo definido para recepción de facturas. Entonces, eso es un servicio web. Entonces, si lo tiene, ese correo se toma y a ese correo se le hace la notificación. Eso es en tiempo real, es a través de servicios web. Entonces, esa es la manera de cuando se opera con un proveedor tecnológico. O si es un desarrollo propio, donde también tengo esa sofisticación, es lo mismo. Yo genero mi factura y al momento de finalizar mi factura, ¿qué es lo que hago? Consumo el servicio de la DIAN, digo, señores DIAN, por favor, devuélvame ese correo de este cliente. Si lo tiene definido, a ese le notifico. No tiene definido, es que no lo he registrado, pero yo aquí en mi ERP le definí un correo de notificación. Entonces, a ese correo le haría pues como el envío. Gracias, Luis Alfredo. Tenemos una pregunta de Patti Rodríguez y nos dice, tengo una pregunta, ¿las facturas de papel que tengo aún vigentes, las puedo habilitar como facturas de contingencia o para estas debo iniciar un nuevo consecutivo? No, perfectamente las puede utilizar como contingencia. Entonces, si quieres, en esa pregunta que tú haces en este video donde tomamos esta información, ¿sí? Allá está, esa pregunta es respondida. Entonces, perfectamente. Entonces, si tienes consecutivos de talonario de papel, perfectamente las puedes utilizar para contingencia. Eso sí, ten muy presente el número en el que vas y que las tengas que marcar como contingencia, pues de acuerdo a cada sistema de información. Por ejemplo, en Sobsin hay que marcar el consecutivo. Entonces, uno dice, ve, este consecutivo es para factura electrónica, es decir, el giro ordinario del negocio, ¿cierto? Estamos en condiciones excepcionales, estamos facturando electrónicamente, generamos facturas, se la mandamos a la DIAN me responde y yo después le mando a mi cliente. Pero entonces cuando yo entre en la contingencia, es decir, Sobsin supuesto, Sobsin no está disponible, yo tengo mi talonario preimpreso, elaboro mi factura, cuando Sobsin se restablece, ese consecutivo tengo que marcarlo como de contingencia para poder que la DIAN sepa que esa factura fue generada bajo esa modalidad. Entonces, perfectamente los puedes utilizar. Gracias, Luis. Tenemos una pregunta de Iván Rossi y nos dice, si estoy facturando electrónicamente
y no tengo el prefijo, ¿cómo puedo corregirlo? Yo qué le recomendaría, pues de pronto agote ese prefijo, agote pues ese consecutivo y pida uno, y ya cuando se le agote pide como uno nuevo y comience a manejar prefijo de manera, de manera mnemotécnica. Entonces, digamos que esa es como la recomendación. O la otra opción es, él perfectamente podría inhabilitar ese consecutivo, si quiere parar y pedir uno nuevo. Entonces, digamos que contra eso, pues la DIAN no te va a poner inconvenientes porque pidas muchos consecutivos. Entonces tienes como esos dos caminos. Esperas que se te acabe y pides uno nuevo, o cortas con este y pides uno nuevo con prefijo. Entonces escoge una letra, recomendación, escoge una letra y comienza en A, después en B, en C y así sucesivamente, ¿cierto? Una cosa importante también cuando pidan los consecutivos. Las compañías más o menos tienen estimaciones de cuántas facturas emite mensualmente o es posiblemente que por temporada la facturación se eleve. Entonces tengan como muy en cuenta que la DIAN está habilitando los rangos de facturación por 15, 16, 18, 24 meses, como también como tener en cuenta no pedir facturación del 1 al 100.000, sabiendo que me gasto 15.000. Entonces digamos que eso es como ocioso. Entonces también como seamos como racionales al pedir esos consecutivos. Luis, tenemos otra pregunta de John Zapata y nos dice, buenos días, y si no puedo realizar la corrección de mi sistema en 48 horas, ¿qué pasaría? No, entonces no. Entonces a lo que me refiero, yo puedo estar en contingencia un mes, ¿sí? A lo que nos referimos es que usted una vez levante la contingencia, dispone de una ventana de 48 horas para que se ponga al día con la DIAN. Vamos a suponer que su servidor se fundió y reponerlo toma 20 días. Tú 20 días vas a estar en contingencia, emitiendo facturas de talonario o de papel, ¿sí? Esas facturas son el título valor. A los 20 días, cuando tú ya dispongas del servidor y dispongas de tu sistema de facturación, dispones de 48 horas. Muy importante, les reitero, las contingencias tipo 3, es decir, cuando el facturador electrónico entra en contingencia, esas contingencias tienen que informarlo a la DIAN, según como ya les explicamos. Gracias, Luis. Tenemos una pregunta de Lilibet Tovar y nos dice, mi autorización de facturación por computadora actual, ¿puedo mantenerla para facturar en las contingencias? Si es de talonario de papel, sí, es la pregunta que ya nos hicieron previamente. Entonces, si es de talonario de papel, la puede seguir utilizando para el manejo de la contingencia. Eso sí, tenga muy presente que la tiene que marcar que es de contingencia, pues en el caso de SOPSIM, ¿cierto? Que entonces allá, cuando se define el consecutivo, nosotros tenemos que definir qué tipo de consecutivo es. Si es factura electrónica, giro ordinario del ciclo de facturación o si es una factura por contingencia. Sí, perfectamente la puede utilizar hasta que se le venza o se le agote. Gracias, Luis. Nos están preguntando si la grabación la vamos a subir a la comunidad. Entonces, para todos nuestros clientes, les quiero confirmar que sí, va a estar en la comunidad para que ustedes lo puedan ver nuevamente. Y nos preguntan, Wilmer nos dice, ¿lo del documento equivalente electrónico ya está vigente? La reglamentación está vigente. Nosotros en este momento lo estamos implementando. Como voy a mostrarle aquí los consecutivos, déjeme, yo me devuelvo un momento. Si alcanzo a ver acá los consecutivos. Ya inclusive está el documento de soporte. Yo ayer traté de solicitar uno para nuestra compañía, no me fue posible, pero digamos que ya se tiene pues como el consecutivo, pero no está definida la especificación técnica de cómo se le va a entregar a la DIAN. Sí, digamos que eso no está definido todavía, eso posiblemente lo definirán finalizando el año. Pero por ahora vamos a trabajar en modificar el actual, al menos para cambiarle el título y cumplir pues como con los nuevos requisitos y comenzar a consumir este consecutivo. Sí, pero digamos que él ya está reglamentado. Lo que no está reglamentado es en qué formato XML, en qué especificación técnica se le va a hacer llegar a la DIAN. Gracias, Luis. Tenemos una pregunta de José Alfredo Puentes y nos dice, buenos días, ¿el periodo de tiempo de los consecutivos continúa siendo de 2 años? Digamos que eso es muy relativo.
Entonces yo he mirado de 24 meses, 18 meses, 17 meses. Digamos que eso es muy relativo. Digamos que la cantidad que le habilitan a uno depende como del número, del valor de los activos, porque él le hace una pregunta a uno, unos rangos. Sus activos están entre tanto y tanto. Digamos que depende como el rango, pero digamos que no conocemos como el algoritmo en el cual definen como los plazos como tal. Inclusive hace un mes solicité uno para nuestra compañía y nos lo dieron por 18 meses, ¿cierto? Me autorizaron 5.000 consecutivos y nos lo dieron por 18 meses. Entonces, digamos que eso es muy relativo. No sabemos qué consideraciones tiene, pues, como la administración, la autoridad tributaria para hacer esa asignación. Gracias, Luis. Tenemos una pregunta de Hernán Zuluaga y nos dice, ¿un edificio de propiedad horizontal está obligado a facturar electrónicamente las cuotas de administración? Sí, debe facturar electrónicamente las cuotas de administración, sí, facturación electrónica. Sí, y muy posiblemente y ligado con eso, es muy posible que si sea, por ejemplo, un mall comercial o un centro comercial, ahí también sea como la figura de facturación por mandato, ¿cierto? Que sería pues como otra figura. Entonces sí, obligado sí. Perfecto. Tenemos una pregunta de José Puentes y nos dice, buenos días. Si tengo dos proveedores tecnológicos, ¿debo crear para cada uno consecutivo de nota crédito y débito diferentes? Listo. Entonces, si tú tienes dos proveedores tecnológicos, posiblemente es que tienes dos sistemas de que te generan facturación distintos, ¿cierto? Porque es muy raro que yo tenga un único sistema pegado a dos proveedores tecnológicos. Entonces, digamos que son dos sistemas de ventas, ¿sí? Cada uno con un proveedor tecnológico. Entonces, digamos que por cada proveedor tecnológico deberías manejar un consecutivo, porque ya manejarlo unificado a nivel de compañía me parece que sería algo demasiado complejo, porque manejar esa concurrencia. Entonces, yo diría que se maneja consecutivo propio por cada sistema facturador. No sé, Mari, si tienes algún aporte relacionado con eso. No, sí, es muy importante manejarlo de esta forma independiente, dado que en la DIAN está hilado el proveedor que está manejando una determinada factura y una nota se hace relacionada a una factura. Entonces sí es importante separarlo. Listo, gracias. Permíteme un momentico, por favor. Bueno, tenemos muchas preguntas. Ingrid Torres nos dice, buenos días, excelente información. Ah, bueno, Ingrid, no. Este seminario lo montamos en la comunidad. Es una página que tenemos para nuestros clientes para que puedan ver todos los seminarios web que nosotros dictamos. Bien, tenemos otra pregunta de Javier García. Nos dice, los médicos y otros que venden bienes o prestan servicios no gravados con IVA y que superan y los que no superan topes de ingresos están obligados a facturar con facturación electrónica. Entonces, si es por ejemplo, un consultorio, un dermatólogo, un médico internista, él estaría obligado a facturar electrónicamente. Entonces, mire, ¿qué sucede, por ejemplo, con un dermatólogo? Si coloquemos ese ejemplo. Entonces, mire que usted va a la cita y digamos que usted tiene una medicina prepagada, supongamos, medicina prepagada X. A usted le cobran un copago. Entonces, él debiera expedir una factura al paciente por ese copago. Pero entonces me imagino que hay unos ciclos de corte donde le tiene que facturar a la medicina prepagada, ¿cierto? A Sura, a Comeva o a la Colsanitas, a la que sea, le tendrá que elaborar una factura al mes. Entonces digamos que ahí tendría que tener facturación electrónica. Gracias, Luis. Liliana Sánchez nos pregunta si una persona es independiente y factura con IVA, pero no supera los 3.500 VTs,
Debe facturar electrónicamente. No, entonces, digamos que, entonces lo que pasa es que ella es responsable de IVA. El problema es que es responsable de IVA. Entonces uno de los requisitos que dice, si yo soy responsable de IVA, estoy obligado a facturar electrónicamente. Sí, entonces digamos que por ese hecho tiene que facturar Sí. electrónicamente. Tenemos una pregunta de Javier García. Nos dice, soy contador independiente, he venido facturando por computador y opto por expedir facturación electrónica. ¿Debo seguir facturando obligatoriamente por facturación electrónica en todos los casos o puedo seguir facturando No, por computador si el cliente listo. no me pide la factura electrónica? No, entonces no. Entonces no es no. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a buscar aquí los calendarios. Déjeme, yo busco acá los calendarios para que revisemos eso. Entonces yo invitaría a don Javier que en este slide ubique su actividad económica. Sí. Entonces, digamos que esa es, bueno, no sé, bueno, no sabría cómo decirle pues aquí de rapidez, que ubique su actividad económica del RUD, lo ubique en este calendario 1 y este calendario le va a indicar cuándo debe comenzar a expedir facturación electrónica, es decir, estaría obligado. Una vez usted sea facturador electrónico, usted no puede seguir emitiendo facturas de talonario de papel. Todas tienen que ser electrónicas. Solo podrás emitir factura de talonario de papel si entras en contingencia. Yo no tengo coexistencia de factura electrónica y factura de talonario de papel. No, eso no es válido. Solamente si soy facturador electrónico, emito factura electrónica. Y si entro en contingencia, emito factura de talonario de papel. Entonces, unas veces sí o unas veces no. No, es para todos los casos. Si soy facturador electrónico, todas mis facturas deben ser electrónicas. Gracias, Luis. Don Javier también nos pregunta cómo va a seguir operando las grandes superficies que el 99% de las ventas expiden sistema POS y están obligados a expedir facturación electrónica. Listo. Entonces ahí viene como el cuento. Entonces uno, digamos que yo voy al éxito, yo, caso personal mío. Digamos que a mí, pues a mí no me interesa la factura electrónica porque yo no llevo contabilidad y digamos que soy asalariado. Pero posiblemente una compañía envía a un mensajero a comprar algunas cosas. Entonces digamos que manda a comprar algo. Entonces digamos que la superficie tiene que estar en capacidad de cambiarle esa factura POS y emitirle la facturación electrónica. Lo que hace es que tiene que haber un mutuo acuerdo. Posiblemente te manden a algún lado. Me han contado que en el éxito muchas veces con la gente cuando hace compras y piden factura, los mandan al edificio al lado, ¿sí? Y les dicen, vaya ya a tal dependencia y allá le entregan la factura electrónica. Lo que hace es que eso es algo complicado, porque entonces digamos que yo elaboré mi factura tirilla, entonces me estoy yendo como más allá. Yo descargué mis inventarios. Bueno, una cosa que les quiero mencionar, dada pues como esta pregunta, la facturación electrónica no tiene que estar desligada de los inventarios, tiene que estar ligada a los inventarios, tiene que estar ligada a las cuentas por cobrar, tiene que estar ligada a la contabilidad. Eso es todo un ecosistema que se comunica entre sí. Entonces, así las grandes superficies vendan en sus puntos de venta a través de las cajas registradoras. Si un comprador o adquirente le solicita la facturación electrónica, deben estar en capacidad de emitírsela, ¿sí? O no nos vamos a una gran superficie, vamos a suponer que yo soy una papelería, en una papelería, en una zona de muchas oficinas, y yo le vendo al público, y para ese público emito POS. Pero es que tengo un cliente muy importante en uno de los edificios cercanos que cada mes me compra 100 resmas de papel. Ese cliente con toda seguridad me va a exigir facturación electrónica, entonces debo estar en capacidad de emitir la facturación electrónica. Gracias, Luis. Bueno, tenemos muchas preguntas, pero yo les quiero comentar a todos que a las 10:30 vamos a dar por terminado el seminario. Entonces vamos a ver en estos 7 minutos qué preguntas podemos hacer. Las estamos leyendo en orden. Listo. La siguiente pregunta es de Alexandra María Posada y nos dice, buenos días, mi inquietud es si pasadas las 48 horas reglamentarias para generar factura de contingencia no he resuelto el inconveniente,
¿Cuál es el paso que debe seguir para presentar a la DIAN la facturación? Listo, ¿no? Te vamos a ilustrar ese paso para que no confundamos las ventanas de tiempo. Hoy es que 7. Sí, entonces hoy es 7 de julio. Vamos a suponer que yo entré en contingencia hoy. Mi servidor se fundió, se quemó, para que lo hablemos así popularmente. Y digamos que hablo con mi técnico y me dice, no, usted va a disponer de servidores al 30 de julio. ¿Usted qué le toca hacer del 7 al 30 de julio? Es pedir facturación por contingencia. Sí, mire que estuvo 20 y pico días, 23 días en contingencia. Digamos que ya hasta el 1 de agosto ya superó la contingencia. A partir del 1 de agosto se comienzan a contar las 48 horas. Pero una cosa importante, usted el día 7 de julio tuvo que haber mandado la carta a la DIAN. Tuvo que haber mandado la carta a la DIAN de que efectivamente estaba en contingencia. Esa es de las cosas importantes que tiene que tener presente. Avisarle a la DIAN que usted estaba en contingencia. Mire, estuve en contingencia 23 días y el 1 de agosto fue que la vine a superar. Entonces, entre el 1 y el 2 de agosto es el plazo que tengo para mandar esas facturas que generé entre el 7 y el 30 de julio. Gracias, Luis Alfredo. Don Javier nos dice que muchísimas gracias, excelente conferencia y nos hace una última pregunta que dice, los que registraron en el régimen simple a principio de este año, Sí. ¿cuál es el plazo para facturar electrónicamente? Listo, correcto. Entonces, con el régimen simple, les cuento que ya en el régimen simple, más o menos a la fecha, está bordeando ya los 15.000 contribuyentes que se han acogido a él. He visto pues algunas conferencias del señor Julio Lamprea, que es como el asesor de la DIAN que ha trabajado pues como ese tema. Y él hace unos ejercicios muy simples en Excel, donde él muestra como cuando una persona que pertenece al régimen simple, una compañía, simplemente el hecho de él incorporar empleados y legalizar los empleados, por decirlo de alguna manera, le trae como muchos beneficios. Digamos que él ha tenido como muy buena acogida con relación pues como al monotributo. Entonces, ¿cuál es la regla del régimen simple? Todo contribuyente que se acoja al régimen simple, al momento ya que en el RUT le diga, usted pertenece al régimen simple, cuenta con 2 meses como máximo para comenzar a expedir facturación electrónica. Entonces, esa es la regla. Entonces, básicamente es es como el calendario número 3. Vamos a buscarlo por acá. Sí, donde se cuenta con 2 meses. Régimen simple siempre cuenta con 2 meses. Vamos a suponer que fue hoy, que me acogí al régimen simple. Inclusive eso se hace por internet, se puede hacer por la aplicación móvil de la DIAN. El RUT se obtiene muy fácil. Entonces, digamos que usted cuenta, entonces estamos a agosto, o sea, septiembre 6, usted debe ya estar facturando electrónicamente. Si lo puede hacer antes, lo puede hacer. Entonces, la regla general siempre son 2 meses. Gracias, Luis Alfredo. Nos está preguntando Carol si también se lo mandamos al correo. Sí, efectivamente, en 24 horas la grabación les llega a los correos, porque entendemos que no todas las personas que están acá son clientes. Entonces, pues para los clientes también les va a llegar el correo electrónico y vamos a subir el video a la comunidad. Y para las personas que nos están acompañando, les enviaremos el correo electrónico. Entonces, Carol, para que no te preocupes, que va a estar la información ahí para que la revises nuevamente. Darío Acosta nos dice, ¿se conocen las fechas o normas que obliguen a las empresas de servicios públicos a facturar electrónicamente? Entonces, vamos a mirar aquí el calendario. Lo que pasa es que las empresas de servicios públicos van a emitir son documentos equivalentes. Entonces, vamos a irnos mejor a los documentos, a la definición de los documentos. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, digamos que este documento equivalente, el documento expedido para los servicios públicos domiciliarios, ellos permanecen como documento equivalente, ¿cierto? Pero ese documento equivalente va a pasar a ser un documento equivalente electrónico.
Entonces, como les decía, a partir de enero va a salir reglamentación, documento equivalente electrónico POS, documento equivalente electrónico ingreso a cine, documento equivalente electrónico tiquete de transporte de pasajeros. Y llegará el punto en que saldrá documento equivalente electrónico servicios públicos domiciliarios, ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando se define esa reglamentación durante el año 2021, sabremos cuándo lo tendría que entregar. Entonces, estamos sujetos a esa definición técnica por parte de la DIAN. Entonces, de que esté muy atento. Gracias, Luis. Alexandra nos dice, felicitaciones, excelente y clara información, muy oportuna porque hay demasiada información. Entonces, Luis, muchísimas gracias por el espacio que nos das. Bien, Mucho gusto. seguimos con otra pregunta. Viviana Parra nos dice, ¿cómo facturo el IVA en el retiro de inventarios? ¿Solo debo facturar el IVA porque si facturo el valor comercial de ese inventario, porque la DIAN lo puede tomar como ingreso para el facturador? Listo. Entonces, recordemos que la DIAN en el estatuto tributario considera que hay unos temas que considera ventas. Y una venta puede ser a título oneroso o título gratuito. Oneroso porque lo cobro, que es lo normal. Y a título gratuito es porque yo lo dono. Estas donaciones también se deben facturar electrónicamente. ¿Qué es lo que sucede? Ahí no hay ingreso. Simplemente que tienen que haber unos impuestos asumidos. ¿Y sobre cuál es la base para calcular esos impuestos asumidos? No es el costo del bien, sino que es el precio en el precio de venta. Entonces, digamos que eso tiene un tratamiento especial porque ahí no hay una cuenta por cobrar. Yo simplemente calculo un IVA generado, ese IVA lo llevo como impuestos asumidos a una cuenta de gastos, saco el bien del inventario y reconozco un gasto por el costo que tenga en el inventario o en el CARDES. Entonces, digamos que las donaciones, como son a título gratuito, se consideran venta y por lo tanto se tienen que facturar. Perfecto, Luis. Bueno, les cuento a todos que ya son las 10:30. Vamos a hacer las últimas dos preguntas para finalizar. La primera es de Otoniel Castellanos y nos dice muchas gracias. ¿Yo puedo generar una factura electrónica desde otro computador cuando no esté en la oficina? Pues no, entonces ahí depende del sistema de información que tú tengas, ¿cierto? Dependes de eso. Katy, estamos en transmisión. Sí, señor. Es que me salió una ventana por acá toda extraña. No, digamos que todo depende del sistema de información que tú tengas. Si tú tienes una aplicación que esté en la web, pues digamos que tú tienes acceso en cualquier parte del planeta, ¿cierto? Si tienes una aplicación que está instalada localmente en un computador, pues digamos que tendrá que ser desde ese computador o de la respectiva red. Entonces, realmente depende de tu ERP, si es un cliente servidor o si es si es algo que es en la web, en la nube como tal. O sea, depende básicamente de eso. Gracias, Luis. Bueno, y nos vamos con la última pregunta. Bueno, estoy revisando porque ya hay algunas que ya... Listo. Nos dice Elizabeth Rincón. Buen día, muchas gracias por la invitación. ¿Puedo tener mi proveedor y a la vez trabajar o hacer pruebas con la página de la DIAN? Me preocupa es que al hacer esto con la DIAN, por ya tener un proveedor, me bloquee el proveedor. No, en absoluto. Entonces yo puedo tener coexistencia de modos de operación. Es más, una compañía podría llegar a decir, me atrevo, yo facturo normalmente con mi sistema y la contingencia la hago a través de la DIAN. Eso es completamente válido. Son dos modos de operación. Un modo de operación propio o un proveedor tecnológico. Y tener también la solución gratuita de la DIAN. Ahí el problema es que si tú tienes ERP, eso empieza a tener pues como desconexión, ¿cierto? Pero digamos que eso es completamente válido. No, eso es un mito. O sea,
la DIAN no te va a hacer un control porque tienes un producto tecnológico que te lo va a bloquear, no. Tú puedes perfectamente trabajar con los dos de manera concurrente. Luis Alfredo, ya vamos a terminar pues ya el seminario virtual. A todos los asistentes, muchísimas gracias por participar. Recuerden que tenemos compartido en nuestra página www.sofsim.com. En el blog van a ver todo el calendario de seminarios virtuales para que no se los pierdan, por favor. Correcto, ahí está de primeritas, cronograma. Arriba, 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 ahí. Cronograma, seminarios y capacitaciones en línea. Importante que se registren y que pues tengan toda la información. El video lo vamos a mandar, como les mencioné, por correo electrónico, les llegan 24 horas y lo vamos a subir a la comunidad. ¿Listo? Entonces, Luis, no sé si tengas que decir algo adicional para dar por terminado. Muchísimas gracias, Luis, por la No, simplemente información. agradecerles a todos. Sí, Carlos. Qué pena, Luis. Sí, Qué pena. Quería complementar la información, agradecerle a las personas que son clientes de SOFSIM y los que no son y que requieran una herramienta de facturación electrónica, un producto ERP que cumple estas características que expuso hoy Luis Alfredo. En la información que le vamos a enviar, nos pueden contactar y pedirnos algún tipo de asesoría y complementar esta información. Eso Claro quería que sí. complementar. Dale, Luis, gracias. Listo, gracias, Carlos. No, simplemente decirles que este tema de facturación electrónica no ha terminado. O sea, esto es una cosa que está completamente viva, cada vez van a haber modificaciones, se viene el tema del factoring, la implementación de los documentos equivalentes. Mire que ahora estamos muy dedicados a temas de la expedición de la factura, pero eso también está acompañado del tema de la recepción, la forma de cómo los ERP se alimenten de una manera más transparente y no tanta digitación. Digamos que es algo complejo porque yo puedo tener mi código 100 para el ítem y mi proveedor me lo manda el 200, ¿cierto? Entonces digamos que son cosas pues que hay que entrar a manejar pues como en las equivalencias. Pues, entonces digamos que esto es el futuro. Y de las cosas más importantes que yo le debo a esto es que nos introducen el tema de la legalidad. A Colombia sí que nos hace falta que estemos en el tema de la legalidad. De pronto alguien dirá, es que yo soy ilegal porque es que hay mucha corrupción. Digamos que ese no es el punto. Lo importante es que todos juguemos limpio. Y si todos jugamos limpio, las tarifas de impuestos se pueden llegar a disminuir y que al momento de nosotros elegir, sepamos elegir bien, ¿sí? No que elijamos corruptos. Entonces digamos que las decisiones están en nuestras manos y que estemos dentro de la legalidad y todos debemos propender por eso. Y muchas gracias por asistir el día de hoy. Muchas gracias a todos y feliz día. Muchas gracias a todos y feliz día.